En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno volvernos a encontrar a través de este medio. Dios siempre está atento. Y vale la pena entonces que nosotros también estemos siempre dispuestos a escucharlo. Todos los días nos habla. Y nos habla de una manera muy particular a través de la Sagrada Escritura. Qué bueno conocerlo cada día más y mejor, pero también pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a leer los signos de los tiempos, o sea, a mirar de qué manera podemos nosotros iluminar lo que sucede día a día en nuestro entorno familiar, social, nacional, mundial. ¿Cómo podemos leer eso a la luz del Evangelio? ¿Qué nos dice el Señor en el día de hoy? Concretamente a nosotros que estamos viviendo una experiencia de vida. Pues bien, el Señor, que es el mismo ayer, hoy y siempre Dios es actual. Por eso vale la pena estar atentos día a día para escucharlo a Él y para permitir que Él nos siga iluminando en el camino de la vida. Hoy tomamos en la liturgia el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 13. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosísimo texto para comprender un poco más acerca de la identidad del Señor Jesús. Él se transfiguró delante de sus discípulos, 3 de ellos. Es decir, aquel día, nos dice el texto, el Señor sube a la montaña con 3 testigos muy fiables: Pedro, Santiago y Juan, 3 de sus primeros apóstoles. ¿Por qué el Señor sube a la montaña? Teológicamente, la montaña es un lugar sagrado para todo el pueblo de Israel. Sagrado porque Dios se revela en la montaña. Acordémonos que Dios se le reveló a Moisés en el monte Sinaí y allí le entregó las tablas de la ley. Igual, el encuentro personal entre Moisés y Dios hizo que Moisés
cambiara totalmente su rostro. Y no solamente su rostro, sino que cambiara totalmente su vida y su compromiso con el pueblo elegido por Dios. A la montaña suben los profetas como Elías a hacer oración, es decir, a dialogar con Dios. A la montaña con frecuencia sube el Señor Jesús también para hacer oración. La montaña entonces es un lugar sagrado, donde además de indicar ese encuentro personal y profundo con Dios, también significa el alejamiento de todo el ruido de pronto nuestro en la ciudad, alejarnos de todo lo que nos distrae para ir a un lugar en solitario y allí, en el silencio, encontrarnos con quien sabemos que nos ama, con Dios nuestro Padre. Por lo tanto, esta experiencia que viven hoy estos tres apóstoles es una experiencia dentro de un ambiente de oración, de encuentro con Dios nuestro Padre. Jesús sube con ellos y cuando Él sube allí, Él se transfiguró, es decir, su cara comenzó a brillar, su vestido quedó totalmente resplandeciente y la Escritura nos dice, tan blanco como ningún batanero en el mundo los puede dejar. Hoy diríamos, tan blanco como ninguna lavandería podría dejar el traje aquel del Señor Jesús. Y Él entonces allí se presenta con sus vestiduras esplendorosas. Mientras están allí, se presentan dos personajes, Elías y Moisés. Es decir, aquí nos encontramos con toda la historia de la salvación. El Antiguo Testamento representado en Elías y Moisés. Elías va a representar a los profetas y Moisés es el representante de la ley. Y se unen entonces con el Nuevo Testamento. Jesucristo, el Hijo de Dios, anunciado por los profetas y finalmente anunciado por Juan el Bautista. Ahora ellos allí, mientras escuchan los tres testigos, los tres apóstoles, van escuchando que Elías y Moisés van hablando con el Señor Jesús, de pronto llega una nube pequeña y los cubre. Pues bien, cuando nosotros vamos al libro del Éxodo y leemos la salida del pueblo Israel hacia la tierra prometida, encontramos que a lo largo de los 40 años de aquella peregrinación, Dios les envía un pequeño signo de su presencia permanente. El pueblo durante el día veía sobre el campamento una pequeña nube ahí posada. Pues Moisés le decía al pueblo, Dios está con nosotros. Esa nube nos recuerda que Dios nos acompaña. Para nosotros los salesianos, seguramente don Bosco vio en esta hermosísima imagen la asistencia, es decir, la presencia afectiva y efectiva de una persona adulta en medio del mundo juvenil en el campo educativo. Dios hace esa presencia afectiva y efectiva en medio de su pueblo. Dios nunca nos abandona, por eso en aquella travesía se muestra que está presente, indicándolo a través de una pequeña nube. Ahora esa nube cubre a Jesús, Moisés y Elías, pero también escuchan una voz. La misma voz que se escuchó allá en el Jordán cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús. Él no tenía necesidad de ser bautizado para la conversión de los pecados, porque siendo igual a todo a nosotros, no tuvo ningún pecado. Pero ingresó allí a las aguas, permitió ser bautizado para enseñarnos a nosotros también a buscar los caminos de Dios que nos llevan al cambio total de nuestra vida. Y escuchan la voz, este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Por lo tanto, la orden hoy para nosotros es la misma orden que Dios le dio a los apóstoles aquel día. Escúchenlo. ¿A quién tenemos que escuchar? Tenemos que escuchar a Jesús, Dios con nosotros,
el Hijo de Dios, nacido del vientre virginal de la Santísima Virgen María, el mismo Jesús que después de su bautismo comienza la vida pública, invitándonos a todos a la conversión, al cambio total de nuestra vida, a estar siempre atentos a hacer la voluntad de Dios. Es Jesús a quien encontramos en el Sermón de la Montaña, donde proclama las bienaventuranzas, nos enseña la mejor de las oraciones, el Padre Nuestro. Luego nos va dando orientaciones de vida para decirnos que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. Es el mismo Jesús quien a lo largo de toda su misión siempre nos va diciendo qué es el reino de Dios y nos invita y nos va comprometiendo en la construcción de este reino, que consiste en permitir que Dios definitivamente acontezca en nuestra vida, permitir que Dios sea el centro de nuestro proyecto de vida y caminar siempre con Él de la mano. Es el mismo Jesús quien hoy se transfigura para decirnos, miren, voy camino a Jerusalén, donde seré crucificado, estaré sepultado, pero al tercer día resucitaré. Por eso Él hoy muestra totalmente su magnificencia. Nos está diciendo definitivamente quién es Él. Es el mismo Jesús entonces que vive el gran misterio de la pasión y muerte, para luego ir a la resurrección. Ya el Señor ha ido anunciando que Él va a padecer y que va a entregar su vida allí en Jerusalén. Pues bien, hoy en la transfiguración vuelve y nos recuerda esa hermosa realidad, como para indicarnos que nosotros también podemos encaminarnos a participar de su gloria, pero primero tenemos que tomar su cruz, tomar nuestra cruz, que es la misma cruz de Cristo, tomarla muy en serio, pareciéndonos totalmente a Él, tomando muy en serio nuestra vida en todos los aspectos y poder encaminarnos con Él. El Señor nos invita también a estar transfigurando nuestra vida, es decir, a mostrar con sinceridad nuestro rostro, nuestra personalidad, a mostrarnos a la gente tal como somos. Qué hermosa experiencia vivieron los apóstoles, testigos creíbles de una hermosísima experiencia dentro de la historia de la salvación. Pedro toma la palabra en nombre de los otros apóstoles. Señor, qué bueno estar aquí, hagamos 3 chozas, 3 tiendas, levantemos 3 carpas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Pero no sabía lo que hablaba en medio de su nerviosismo, digámoslo así, en medio de su admiración. Y en ese momento entonces desaparece la nube, ya no está Elías, no está Moisés. Baja nuevamente y el Señor les dice, no digan lo que acaba de suceder a nadie. Es lo que conocemos como el secreto mesiánico, es decir, una verdad, la verdad acerca del Señor Jesús nuestro Salvador, el Mesías, que debe ser desvelada, revelada totalmente, solamente a partir de la experiencia de Pascua. Por eso los apóstoles, a partir de la resurrección, experiencia de Pascua, comienzan a proclamar todas las verdades que el Señor Jesús hizo y enseñó. Hoy nosotros estamos invitados como ellos también a anunciar todas las verdades del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Decirle al mundo que el único Salvador nuestro es Dios mismo, es Jesucristo, Dios con nosotros, quien entrega su vida en la cruz. Absolutamente ningún hombre, ningún gobierno, ninguna persona nos va a salvar, solamente Dios. Pero Él solamente nos salva, como dice San Agustín, si nosotros le permitimos que nos salve. Pues vale la pena entonces ponernos en sus manos y decirle, Señor,
aquí estoy para que tú acontezcas en mí y me lleves por los caminos de la salvación según tu voluntad. Que María Santísima, nuestra Madre y Auxiliadora, nos fortalezca en este día para que nosotros de verdad, escuchando la palabra de Dios, sigamos oyéndolo. Escúchenlo, nos dice el Señor, no nos cansemos de escucharlo. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.